pues básicamente con algo pues bien sencillo, no, son casitos que pues en algún momento pues yo he tenido pues a bien pues llevar algún litigio y también son casos algunos emblemáticos en los cuales pues básicamente nos van a servir como objeto de estudio. Bueno, eh, pues básicamente la ley del pánico financiero es una de las leyes muy importantes en Guatemala y pues básicamente tiene el origen de la ley eh, porque hubo en algún momento pues una serie de situaciones en las cuales pues las personas pues hacían bromas de que los bancos del sistema iban a quebrar y pues básicamente esas situaciones pues se dieron pues con mucha frecuencia y pues básicamente esas situaciones había que combatirlas. O sea, muchas veces, yo creo que ustedes tal vez recordarán algunos casos, como por ejemplo Autocasa. Autocasa fue uno de de las entidades bancarias pues, que sufrió ese declive financiero. Aunado a ello, pues el delito de pánico financiero provoca que la superintendencia de bancos pues persiga a las personas y en esa persecución pues surge un caso denominado caso Twitter del año 2009. Ese caso del Twitter del año 2009 pues digamos quien lo inicia es el usuario Jan Andreu Ramsés, realiza pues una protesta, se recuerdan algunos, que pues estaba esa cuestión del caso Rosenberg y el caso pues de su ataque y posterior fallecimiento. Esas situaciones fue las que básicamente eh, dan origen a un Twitter, o sea, a unas líneas de expresión que era primera acción RAL, sacar el pisto de Banrural, quebrar el banco de los corruptos, escándalo GT. En ese momento, pues había muchas protestas, como por ejemplo la de Otos Pérez Molina, la vicepresidenta, que en ese momento renuncian a los cargos y renuncian a la inmunidad, y pues se someten al sistema procesal guatemalteco. ¿Verdad? La verdad es que, pues como guatemalteco, yo también estuve en esas protestas. Recuerdo que varios de la U fuimos con nuestro decano de esa época, que era Vidán Ortiz. Y pues estuvo alegre, la verdad, era un año en la cual pues hubo una desestabilización bárbara. Y pues Jan Ramsés fue detenido, él fue consignado a la torre de tribunales, que es el lugar donde estoy transmitiendo, y pues fue fichado, le fue, pues por ese Twitter, él fue perseguido por el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión, ¿va? Em, pues muy alegre, la verdad. En ese momento, pues él nunca pensó que un Twitter le iba a contar, pues, la pérdida de su libertad. Am, ¿Qué más les puedo decir? Pues varias gente se unió por él y pues no fue hasta, pues, en el año 2010, imagínense ya hace, pues, casi 14 años. Este caso fue muy sonado porque, pues, básicamente la captura de Ramsés eh, fue por el delito de pánico financiero que recién se estrenaba. Yo recuerdo que por ese Twitter a él lo ligaron a proceso, o sea, cuando hablamos ligar a proceso, quiere decir que la persona va a enfrentar un proceso penal para que pues él pueda solventar su situación jurídica. En ese momento, yo recuerdo que el juez le otorgó medidas sustitutivas, arresto domiciliario, la firma del libro y 50,000 de caución.
Esos 50,000 de caución, pues no tenía dinero para pagarlo y todo el mundo en la red social juntó el dinero. Y los abogados presentaron un recurso de apelación. Ese recurso de apelación, pues básicamente sube a la sala de apelaciones. La sala segunda verifica y dice que no existen indicios racionales suficientes para otorgar un, un auto de procesamiento, sino que se le da un auto de falta de mérito. Por eso es importante que su profesor de Derecho Procesal Penal, pues sea muy bueno y pues les enseñe a ustedes qué son esos autos. Aunque ahorita ustedes ya pasaron derecho procesal, entonces ya sabe qué es un auto. No se los tengo que explicar porque eso ya lo conocen. Entonces, la defensa presentó la recurso de apelación en alzada y pues básicamente la sala determina que lo que procede es un recurso, perdón, un auto de falta de mérito. Los querellantes, que eran los bancos, pues básicamente no estuvieron de acuerdo con la justicia y la corte denegó dicho amparo, indicando que en ese momento la publicación fue una expresión a un movimiento, a un momento social en la cual muchas personas podrían haber realizado alguna publicación así, entonces tenían que haber detenido a más de 50,000 personas, pues. Pero los querellantes al que les negaron pues el amparo presentaron un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad y la CC en el expediente 40,088/2009 y 40 es el amparo. Pues vamos a escuchar a, aquí al amigo. Ahorita vamos a escuchar un audio. Denme un momentito, vamos a poner acá lo vamos a compartir. Voy a compartirles acá para que ustedes escuchen el video. Denme un chancecito porque imagínense todo lo que se hizo por un Twitter, todo por una expresión, ¿verdad? Entonces vamos a compartir sonido. Aquí está, listo. Bien, me dicen si lo escucho. La pesadilla del joven guatemalteco Jean Ramsés Anleu, que inició cuando fue acusado de crear pánico financiero por escribir un mensaje en Twitter, habría terminado ayer luego de que una sala de apelaciones ordenó que se archive el proceso. El caso de Anleu marca un precedente acerca de la influencia que tienen hoy las redes sociales en Internet. El joven recibió apoyo de miles de internautas, en su mayoría jóvenes, que pedían el respeto a la libertad de expresión. En esta entrevista habla sobre su experiencia. No habiéndolo leído, sino que comencé a escuchar que se había dado, pues empecé a sentirme un poco más tranquilo, una vez que ya platiqué con un abogado, con usted, y ya ellos me dieron información ya concreta, pues ahí me sentí diferente. Yo sigo escribiendo en mi blog desde que salí. De hecho, mi blog no ha dejado de tener escritos. De hecho, creo que lo vieron ustedes en Prensa Libre, se publicó aquí en blog, algo que yo escribí hace unos días, no he dejado de escribir, porque desde un primer momento mis intenciones de escribir no son dañar a nadie, sino simplemente expresar pensamientos que yo tengo. Mis pensamientos muchas veces van en torno a libros, en torno a situaciones que no tienen nada que ver con la esfera política ni de dañar a nadie. Utilizo esta red porque es una red mucho más específica, en donde la gente con la que uno se relaciona es gente que tiene los mismos intereses que uno. Y en estas otras redes sociales es mucho más amplio el espectro de gente que a uno le puede seguir o que uno sigue. Entonces yo prefiero esta, que es mucho más específica, en donde yo puedo tener trato directamente con gente que tiene que ver con tecnología, que tiene que ver con libros y que tiene que ver pues con cuestiones técnicas y tecnológicas. Yo pienso que Twitter ha ido como que siendo un mecanismo para ejercer democracia, ¿verdad? La gente lo elige, dice sus comentarios, dice sus opiniones, y el punto creo que es lo que tiene que ver con la inmediatez, ¿verdad?
tiene dos lados, digamos, ¿verdad? Lo peligroso que puede ser eh, llegar a ocasiones como esta, pero también es lo interesante de enterarse de cosas interesantes, como por ejemplo ayer que salió el sistema operativo de Google, están tratando de hacer competencia a otros. Miren, a mí me interesa eso, y esa inmediatez es la que a mí me gusta de Twitter. No he tenido ningún cambio en mí, sigo siendo la misma persona, soy un ciudadano común y corriente y no me considero un ícono como para poder decir, miren, hagan esto, hagan lo otro. Pues no, cada quien puede hacer lo que desea, ¿verdad? Eh, Cada quien tiene su libertad. Ver la solidaridad que corrió a través de todo esto, con la cual estoy profundamente agradecido, y ahí sí yo diría cómo las redes sociales en contraposición, o la tecnología más bien en contraposición a como han predicho muchas personas, nos separa de la vida real, y en este caso podemos ver que no es tan cierto, porque crea vínculos entre las personas, de tal forma que ahora esa solidaridad cobró una forma diferente, ¿verdad? Se manifestó. Con una Bueno, pues básicamente ustedes pudieron observar ahí el, pues básicamente lo que Jan Rancés expresó al momento pues de tener esta situación jurídica. La verdad es lamentable, pero así son los procesos. Cuando ustedes sean abogados, ustedes van a ver que pues básicamente si ustedes no defienden lo que le requieren, pues básicamente pues ustedes tendrán que hacer uso de los recursos de todo lo que hagan. Y pues básicamente es uno de los casos que marcó el origen de todas estas situaciones, que son informáticas. Después vino un caso bancario del 14 de mayo del 2015. Pues en este caso, pues hubo unas personas que trabajaban en Ban Rural y recolaron su libertad, pero estas personas, el error más grande fue que ellos son trabajadores bancarios, y cuando uno es trabajador bancario, pues uno no puede revelar ciertas cuestiones que uno tiene. Ellos, en el ejercicio de su cargo, o sea, Julio Suar, pues que fue uno de las personas, y también Víctor Lo, que difundieron una información en 12 de mayo, pues que Banrural estaba a punto de quebrar. Y pues básicamente en ese momento, pues la juez encontró que los responsables pues tenían un indicio pánico financiero. Estuvieron 37 días privados de su libertad pues por revelar información. Entonces por eso yo sí les sugiero mucho a ustedes, pues no revelen ninguna información que ustedes tengan. Si son empleados bancarios, o si no lo son, también tomar las precauciones. Pues básicamente ellos aceptaron un procedimiento y pues le dieron un su criterio de oportunidad. Pero es uno de los casos más sonados que hubo. Creo que acá, pues la situación o lo que agrava va a temblar, como está el cielo. Em, Básicamente, pues básicamente los, los sois responsables, pues si son trabajadores de un banco, pues no tenían que andar difundiendo ninguna información. También en el año 2015 la Corte de Constitucionalidad pues resolvió que la comercialización de datos personales pues básicamente es punible. Entonces, empresas como Informet, Prodata y todas esas entidades desde el año 2015 establece que la comercialización de información de datos de una persona debe encontrarse sujeta y sea proporcionada voluntariamente por usted. Si no, no pueden pues comercializar. Esto estuvo a cargo de la Corte de Constitucionalidad en fecha 10 de febrero del año 2015. Pues básicamente también el amparo lo promovió la Procuraduría de Derechos Humanos. En ese entonces era dirigido por el licenciado Duque. Entonces se evitó que tres empresas estuvieron pues comercializando información. En este caso, la máxima instancia decretó en el amparo 3552-2014 que deben de evitar la venta de los datos sensibles. Entonces, esa fue una victoria también importante para los guatemaltecos en cuanto a la no comercialización de sus datos personales.
Uy, ya se me fue vamos a ver, por aquí tenemos unos casitos. Algunas iniciativas, como en el año 2009, la ley de delitos informáticos también para castigar los delitos de naturaleza transnacional, pues fueron importantes. Este caso es un poco más crudo. eh, pues básicamente este caso es pues un joven que básicamente pues le gustó a una chica y esta chica pues viajó, este chico viajó hasta Quetzaltenango y en Quetzaltenango pues básicamente el esposo de ella pues descubrió pues la infidelidad a ustedes y pues básicamente pues lo que pasó ahí fue que esta persona pues tuvo acceso al Facebook de la esposa y pues básicamente pues realizó ahí un acto de esperarlo, le dio alcohol o etanol para beber y le prendió fuego y lo mató. Y él está preso por asesinato. Imagínense, o sea, esta persona viajó desde Teculután, perdón, viajó desde lejos hasta Quetzaltenango para ver a un amor, para ver a una persona contactada por Facebook. Entonces, pues básicamente, imagínense, el pobre muchacho lo mató esta persona, eh, pues básicamente por celos. Prensa Libre te presenta su nuevo portal móvil. Ingresa a m.prensalibre. También les voy a compartir este video. También me parece muy importante que ustedes lo vean. Desde cualquier smartphone y encuentra fácilmente las noticias del acontecer local y mundial. Actualiza y vive la información con el paquete periodístico más completo. Prensa Libre es mejor. Peritos del Ministerio Público hallaron este jueves los cadáveres de Heidi Montúfar Lorenzana, de 16 años. Un momentito los voy a regresar. Aquí está. Prensa Para que Libre. escuchen bien. Ahí está. Hallaron este jueves los cadáveres de Heidi Montúfar Lorenzana, de 16 años. Se conocen las personas, se enamoran, inclusive se llevan a casar, ¿verdad? Entonces, sí han habido desapariciones porque han conocido a hombres principalmente a través de redes sociales, pero sin intención de hacerle ningún daño, lo que inician una relación de noviazgo. Luego de varios días de diligencias e investigaciones, a las 22 horas del pasado miércoles se inició un operativo en un inmueble ubicado en el kilómetro 32.5 de la Ruta al Pacífico. 2 horas más tarde, los peritos hallaron los cadáveres. Se sabe que las jóvenes fueron enterradas en el... Vamos a encontrar dentro de las víctimas pues un desconocimiento de la realidad, ¿verdad? Son en su mayoría también podríamos empezar a investigar si en estos casos no hay también hombres a quienes se les esté realizando este tipo de extorsiones y de delitos, hombres jóvenes, porque de alguna manera se tiene el mismo riesgo, no obstante son las mujeres quienes vamos a estar en una posición mucho más vulnerable de cara a este problema. Lo doloroso de esta situación es que la mayoría de jovencitas no suelen aparecer, ¿verdad? Y entonces ya este delito se convierte en otro tipo de cosas, porque o aparecen violadas o aparecen muertas, y esto ya pues les podríamos hablar de algún tipo de femicidio. Con Prensa Libre yo viví la llegada a la luna. Yo viví el cambio del milenio. ¿Y tú? Bueno, la verdad que tienen que tener mucho cuidado. Más ustedes, las jovencitas, de no enamorarse, pues ahí sí que
A veces uno mira cosas así, pero piensa, no, eso no me va a pasar a mí. Pero créanme, lo que todos tenemos, somos seres humanos y pues en algún momento pues nos puede pasar algo así. En el año 2015, pues se lanzó la ley de tarjeta de créditos y lamentablemente traía buenos delitos como clonación de tarjeta de crédito, manipulación de datos de tarjeta de crédito, uso fraudulento de tarjeta de crédito, pero fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad y fue declarada inconstitucional esa ley por vicios interna corporis, error en el proceso de formación de la ley. Pues básicamente después también surge la ley de implementación de control telemático. Es una ley muy, muy buena. Pues esta básicamente da dos nuevos delitos: el delito de destrucción y alteración y evasión de dispositivos y el de cooperación, destrucción y alteración de evasión de dispositivos electrónicos de control telemático. Pues básicamente hemos llegado a esta finalización. No sé si tienen alguna duda, consulta o pregunta. Todo muy bien, licenciado, muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar al otro tema que por aquí ando buscando el chancecito ustedes porque esta no solo es esta. Me acuerdo que había otra más. Ah, no. Sí, no. No. Ahí estamos. Si yo dije que rápido terminé la clase y yo que sí. Dame un chancecito. Porque tenemos que ver. Igual dije yo qué raro. Habíamos pasado ya a otras cosas, pero creo que hay otro botón por aquí, no lo había visto. Bueno, estos materiales se los voy a mandar, así que no se preocupen. Vamos a ver. Así aquí está. Tenemos la interceptación telefónicas y otros medios de comunicación. Este rapidito. Se recuerdan pues que la Constitución nos dice que pues tú puedes tener acceso a un teléfono siempre y cuando pues tenga es básicamente la orden judicial. La ley contra el crimen organizado tiene varios principios importantes. Esos principios pues se encuentran en la ley, los tienen que determinar ustedes y tienen que leerlos. Aquí básicamente lo que nosotros vivimos en esa época pues fue básicamente los casos que se construyeron por medio de escuchas telefónicas y también de situaciones particulares, como por ejemplo el procedimiento. Los procedimientos de la ley pues son bien sencillos. Primero, si la PNC tiene un conocimiento de la comisión o planificación de algún delito que está en la ley de crimen organizado, debe acudir inmediatamente al Ministerio Público proporcionando toda la información. O particular, esto en base al artículo 49 de la ley. El Ministerio Público va a investigar y si es necesario evitar, interrumpir o investigar la comisión de los delitos, pues básicamente esa ley lo que otorga es el proceso de, eh, ¿cómo se llama? Los procesos son importantes porque acá es donde la ley le da la facultad al Ministerio Público de autorización judicial poder interceptar las comunicaciones orales, escritas, telefónicas, radiotelefónicas, informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético. Pues ahora yo ya no les tengo que explicar a ustedes qué es ese espectro, porque ustedes ya lo saben. Entonces ellos si son toda esta cantidad de delitos y los delitos que adicionó la ley de pandillas, pues básicamente se va a pedir una autorización, que está en el artículo 50. Lo más importante de esa autorización es, pues básicamente,
los números de teléfono, las frecuencias, las direcciones electrónicas, también los correos, fundamentando si es necesaria la medida o no. En los delitos en que esté en peligro la vida o la libertad, el Ministerio Público podrá presentar verbalmente la solicitud y el juez tendrá que resolver. El artículo 52 de la Ley contra el Crimen Organizado pues establece que son competentes los jueces de primera instancia del ramo penal. Actualmente en Guatemala existe un juez de diligencias urgentes que él es el que resuelve todas estas cuestiones. Antes no existía, entonces tenía que venir al juzgado de primera instancia de turno. Y pues en caso de urgencia, si no hubiera juez de primera instancia, pues el juez de paz podrá resolver. Eso sí, inmediatamente él deberá remitir las actuaciones a la primera hora hábil del día siguiente al juez de primera instancia para que en un término de 3 días ratifique, modifique o revoque la decisión del juez de paz. Ningún juez se puede negar. Esto en base al artículo 54 de la Ley de Crimen Organizado. Y el juez resolverá inmediatamente si deniega la solicitud o si la autoriza. Si la deniega, pues el fiscal tiene un plazo no mayor de 24 horas para subsanar estos efectos. Si la autoriza, pues tendrá todas las formalidades, pero lo más importante es que en la autorización va a ser un plazo que autoriza la interceptación. La autorización tendrá una duración máxima de 30 días, el cual podrá prorrogarse de conformidad con la ley cada vez que sea necesario. Y después todo lo demás establece en el artículo 53, 59, 47 de la ley. Esto ya es para que ustedes lo vean, ¿no? Lean esa ley. También cuando se autoriza la medida, el juez deberá establecer la obligación del fiscal a informar cada 15 días sobre el desarrollo. O sea, o sea, tiene que hacer 2 veces porque la autorización son 30 días que deberá realizar el fiscal para seguir conservando pues esa autorización. Actualmente en Guatemala nosotros tenemos la UME, la Unidad de Métodos Especiales, que es la que se encarga con agentes de Policía Nacional Civil, la que se encarga de interceptar, grabar, reproducir las comunicaciones que se refiere al artículo 48. Asimismo, también el Ministerio Público debe organizar las unidades y terminales de consulta. Tiene que haber un registro informático y electrónico para el control de las garantías y apegos a la legalidad. Algo muy importante es que ustedes siempre pidan, aparte de las comunicaciones, tienen que pedir el acta detallada de la transcripción de las comunicaciones útiles y relevantes, ¿ya? Entonces, básicamente, es ahí donde se da vida al artículo 56. El control judicial, pues lo ejerce el juez de primera instancia que ha autorizado las interceptaciones y comunicaciones y tendrá que verlo por lo menos una vez al mes dentro del periodo autorizado. Cada vez que haga una visita, faccionará un acta con el secretario que lo acompañe. También habrán transcripciones de las grabaciones y este será el Ministerio Público. Las transcripciones no se dan antes de la primera declaración, sino durante la audiencia de primera declaración. El fiscal y sus investigadores le deberán levantar acta detallada de las transcripciones útiles y relevantes. El Ministerio Público conservará las originales de las transcripciones, así como los cassettes sin editar, que contengan las voces grabadas, y se solicita la recepción de la primera declaración de la persona sindicada en su momento de poner a disposición el juez competente, ¿ya? Asimismo, el medio de prueba serán las grabaciones y los resultados directos de las interceptaciones. Y serán únicamente como guías para una correcta comprensión de las mismas, en base al artículo 60. También, pues debemos diferenciar qué es indicio o es prueba. El indicio es antes de que se haya llevado el juicio o la etapa de pruebas. Ya, ¿cómo se llama? Eh, pues básicamente podría decirles yo que
Para mí, el elemento de convicción se llama así porque está investigando si hay delito o no lo hay. O sea, es un indicio, es un elemento de convicción. Adicional, pues se van a reproducir y cuando se presentan ante el juez de primera instancia, pues se llaman indicios racionales y suficientes que la persona pudo haber participado en la comisión de un delito. Algo también importante es que la prueba, y eso se lo tiene que dar su profesor de procesal penal, eh, eh, pues básicamente lo que tiene que hacer es que les tiene que explicar a ustedes cuándo se da la prueba, en qué momento se da la prueba, pero para que ustedes vayan un poco adelantaditos, se le llama prueba al momento que el Ministerio Público ya finalizó su investigación. Ya hay un acto conclusivo, ya terminó la etapa de investigación y pues se está discutiendo el auto de apertura a juicio si se va o no a juicio. Y si se apertura a juicio, pues se tiene que abrir una audiencia que se llama audiencia de pruebas. Eso está en el artículo 345 del Código Procesal Penal y se debe de ofrecer. En el debate ya se reproducen los medios de prueba, se hace diligencia. Y eso es lo importante de saber qué es indicio o qué es prueba. En ambos casos, ustedes como defensores, fiscales, querellantes, pues deben de presentar los audios o las comunicaciones electrónicas, las transcripciones y su guía. La mayoría de gente no sabe eso. Entonces es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Secretividad versus derecho de defensa. El resultado final de las grabaciones deberá tener como único objetivo, pues, la sustanciación del procedimiento que impulsa el fiscal. En contra, pues, de la persona quien va dirigida a la interceptación de comunicación. Un ejemplo. Por ejemplo, yo estoy investigando a Liseli Ajín. Entonces yo tengo que presentar todo lo que sea de Liseli. Pero en el proceso también se encuentra detenido Ángel López. Entonces Ángel, pues básicamente, si no hay grabaciones de él, pues básicamente no se presenta. Y pues básicamente también se está investigando si alguna persona pertenece a la estructura, pero no se podrán presentar hasta que esta persona sea vinculada. Para garantizar el derecho de defensa, las grabaciones podrán ser revisadas por la persona que ha sido objeto o blanco de ellas, a partir de la primera declaración de dichas personas en los tribunales. O sea que, por lo regular, si yo tengo conocimiento que hay una investigación en mi contra y le pago a un abogado para que éste consiga las grabaciones, no se puede, porque básicamente hay una secretividad. Yo sí apelo mucho a que ahí hay una vulneración del derecho de defensa, pero este derecho premial o derecho contra las personas que han cometido mucho daño, pues hasta que estén vinculadas a procesos, porque si usted pues tiene sus escuchas y sabe de lo que lo están sindicando antes de saber, pues lo que va a pasar es que se va a fugar. Entonces ese es el sentido del artículo 61 de la ley contra el crimen organizado. ¿Puede haber prórroga para una investigación? Sí. El Ministerio Público debe solicitar la prórroga del periodo de interceptación por lo menos con 2 días de anticipación a la fecha que fenezca. Por ejemplo, si fenece el 28 de diciembre, pues tiene que pedirlo entre el 25 o 26 máximo. Y el juez va a resolver inmediatamente con base al informe que se ha presentado. Cuando se hubiera denegado la prórroga, pues el fiscal deberá de concluir la interceptación hasta el último minuto, pues que se haya dado, y deberá levantar un acta, fraccionar un acta y rendir el informe complementario al juez competente. Importante lo de la prórroga. Si no se obtiene la prórroga, no puede seguir escuchando. Ahora bien, no sé si se recuerdan que algunas personas pues se enfermaban de la garganta y otros decían que estaban enfermos para que no les hicieran cotejo de voz. Nuestro Instituto Nacional de Ciencias Forenses, pues en base al artículo 71, pues ya tiene los equipos necesarios para poder hacer los cotejos de voz. O sea, las voces que provienen de una comunicación interceptada,
contra el imputado podrán ser cotejadas por los medios idóneos para ser incorporadas en un proceso penal como evidencia o medios de prueba. Ya el INASIF pues ha conseguido con los dictámenes de voz pues que por medio del laboratorio de acústica pues básicamente que varias personas han planificado y ejecutado secuestros. Y así es como caen las personas, pues cuando usted habla y revela su tono de voz, el artículo 71. Pero pues vamos a seguir usando el mismo supuesto. Liseli y Ángel se encuentran pues ligados a una estructura criminal que se dedica a pues matar personas. Y pues básicamente de repente Melanie, perdón, vamos a ver quién está por aquí. Cristel Fuentes, dice. Es que no le miro el nombre a Melanie. Cristel Fuentes tiene una relación con Ángel López. Y siempre lo llama para ver cómo está. Y pues mi amorcito, ¿cómo estás? Que no sé qué. Pero Cristel no está involucrada en la organización criminal. No está, pues básicamente no está inmiscuida, pero al momento de llamarle a Ángel se vuelve un número repetitivo. Y Ángel decide un día decirle, mira, fíjate que necesito que le hables, pues básicamente a Pablo Daniel Hernández, a que nos mueva unos 5 kilos y pues después que llegue a la casa por el abasto y a nosotros ya nos arreglamos. Entonces ahí, cuando él saca la comunicación a favor pues de su supuesta novia, Cristel Fuentes, esto se llama hallazgo inevitable, porque es cuando a consecuencia de una medida de interceptación autorizada, porque a quien están investigando, pues básicamente es a Ángel y a Liseli, no a Cristel. Entonces, cuando resulta información de un hecho delictivo del investigado, de un tercero no previsto, el fiscal debe ponerlo en conocimiento. Entonces va a decir, mire, fíjese que Cristel está también y ella está también. Entonces ella solicita que también se le investigue, el número de teléfono es tal y tal, entonces el fiscal debe ponerlo en conocimiento. Eso se llama hallazgo inevitable y tiene que efectuar una nueva autorización con respecto a los nuevos hechos descubiertos. Ellos estaban pues tratando de averiguar sobre asesinatos y ¡pum! De repente lo que pasó fue que dieron con otra organización que pues básicamente se dedica al trasiego de droga. Por eso se llama hallazgo inevitable. Para tener una escucha telefónica se necesita la autorización judicial y pues básicamente la instrucción general número 14-2009 de la fiscal general pues nos da esas formas de poder también realizar la instrucción de cómo aplicar este método especial. Este método especial está en crimen organizado y espero que no se quede ahí, que sus profesores se los enseñen. La verdad es bien alegre cuando uno está en esas audiencias. Ya he escuchado de todo, entonces no me asusta, ni tampoco pues me da miedo cuando miro un expediente de 8,000 folios. Siempre hay más de algo que nos puede ayudar para defender a una persona o para acusarla, dependiendo qué tipo de sujeto procesal sea. Entonces, pues yo les agradezco mucho. No sé si tienen alguna duda, consulta en este momento. Quiero disculparme porque, mire, me tocó venir aquí a la torre de tribunales. Ya tengo que ir a presentar mi arresto, que vino mi cliente a firmar el fiador. Pero básicamente la clase de hoy trató de cómo ustedes pueden llegar a ser víctimas